Y el país se integra. En este momento nos encontramos en la Unión General de Trabajadores junto a Nelson Erazo para poder platicar un poco acerca de este veto parcial que dio el presidente Daniel Noboa a varias reformas o artículos que pretenden cambiar el Código del Trabajo, y esto centrado en lo que sería la discriminación laboral por edad. Vamos a platicar sobre este tema con el presidente del Frente Popular. ¿Cómo está, Nelson? Mucho gusto. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Gracias también por recibirnos. Cuéntenos un poco desde la organización, ustedes cómo ven estos cambios que pues la Asamblea Nacional aprobó, pero que el presidente los vetó parcialmente y relacionados con lo que tiene que ver con la discriminación laboral por edad. A ver, creo que es necesario establecer de que los trabajadores hemos persistido en el hecho de que no se requieren de reformas laborales en el país. Lo que se requiere son de un nuevo Código del Trabajo en donde se recojan todos los planteamientos de los trabajadores como lo habíamos planteado desde el año 2012 en el gobierno de Correa, y que fue desechado por el presidente de ese entonces de la Asamblea Legislativa, el señor Fernando Cordero. De ahí para acá hemos insistido en la necesidad de un nuevo Código del Trabajo que se sintonice con la Constitución, que garantice los convenios internacionales, que se sintonice con los derechos humanos, y en ese marco, evidentemente, entonces, un Código del Trabajo protector del derecho de los trabajadores. Un Código del Trabajo que deje de lado todo lo que ha sido los mecanismos para tener trabajadores unos con derechos y otros sin derechos, que en muchos de los casos ha permitido, ¿no es cierto?, que se vulneren o se afecten a los sectores más vulnerables, a las personas incluso que superan los 40 años, pero también a esos jóvenes que también son impedidos de incorporarse al mundo laboral. Entonces, ese es un primer aspecto que la Asamblea debería entender, que no necesitamos cuestiones parches, lo que necesitamos es un nuevo Código del Trabajo garantizando las nuevas modalidades de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, por ejemplo, el trabajo en plataforma, porque son los sectores más amplios. Incluso si ustedes ven en el tema del trabajo por plataforma, estamos hablando de cerca de 200,000 trabajadores que laboran en Uber, que laboran en las diferentes plataformas de transporte, y que ellos tampoco tienen derechos laborales. Y ante eso no ha dicho nada la Asamblea Legislativa. Hubiese sido un avance de pronto el hecho de que la Asamblea aprobó que se deje sin efecto el hecho de que se descarte a las personas que ya superan los 40 años para que se integren al mundo laboral. Podía haber sido un avance. Es obvio, el presidente de la República no tiene interés tampoco en resolver esto, porque como él mismo ha dicho, afecta ¿a qué sector? Al sector empleador, afecta a los sectores de los empresarios. Y en ese marco lo que necesitamos es entonces entender que requerimos de un sinnúmero de mecanismos para tener un Código del Trabajo actualizado, garantista de derechos como lo establece la Constitución. Creo que es necesario también establecer algunos aspectos en relación a eso. Porque desde el lado del empleador, por ejemplo, los trabajadores que están por cumplir los 20, 22 años de servicio, también son despedidos y son sancionados por el simple hecho de que están próximos a alcanzar el tema de la jubilación patronal. Entonces hay que cambiar esos mecanismos. Por eso es que en el Código del Trabajo que plantea el Frente Unitario de Trabajadores y que es respaldado por el Frente Popular, establece, por ejemplo, un fondo común desde todo el sector empresarial para que el trabajador que haya laborado más de 25 años en diferentes empresas pueda acceder a ese derecho que es la jubilación patronal, y para que esto no se vada. Sin embargo, por el contrario, lo que nos han dicho siempre los sectores que han gobernado es el hecho de que aquí había un doble beneficio, la jubilación patronal, al igual que la jubilación en el tema del IES. Y no han buscado el mecanismo para resolver esto, sino más bien para eliminar los derechos. Digo esto porque hace algunos años atrás también los que decían que era necesario un nuevo Código del Trabajo para acabar las cosas anacrónicas, porque hay que recordar qué es lo que planteaban también otros sectores, decían, por ejemplo, que debía acabarse la jubilación patronal también. Coincidían en el hecho de que había que eliminar el 13º, el 14º. Coincidían en el hecho también de que se necesitaba contratos precarios a los cuales no podían acceder
ni los jóvenes, ni los trabajadores que estábamos en edad de trabajar, y peor, la gente que ya superaba los 40 años. Este tipo de cosas evidencia una cuestión, que ningún sector que ha gobernado en el país ha tenido una política laboral para garantizar el trabajo como parte de los derechos humanos, para garantizar el trabajo como parte de lo que dice la Constitución, como un derecho a realizarte en tu vida. Porque el trabajo es eso, es la posibilidad de realizarte, es la posibilidad de que teniendo un trabajo proyectes tu vida para poder tener ya sea un carro, una casa o al menos un ingreso que te permita subsistir. Entonces, cuando tú tienes gobiernos que no han discutido esto bajo la lógica de la necesidad del ser humano para poder subsistir dentro de este sistema al menos, evidencia, ¿no es cierto?, un hecho, que nunca les ha interesado el tema de los derechos de los trabajadores. Y claro, la Asamblea hoy en cambio actúa desde el punto de vista electoral, no actúa desde el punto de vista de la necesidad de un instrumento que garantice plenamente el derecho al trabajo como parte de los derechos humanos. Sí, porque justamente, como usted señala, este pronunciamiento de la Asamblea con el propósito de modificar el Código del Trabajo se da más con estos tintes electorales, porque también parte de las objeciones que el presidente señala es que varios de esos artículos que se intentan reformar ya existen en otros cuerpos normativos, es decir, la Asamblea prácticamente no ha hecho su trabajo de revisar bien, de analizar bien qué cambios necesita el Código del Trabajo. A ver, insisto, es que la Asamblea también lo toma desde el punto de vista electoral, no lo toma desde el punto de vista de una necesidad histórica, de un instrumento que permita dinamizar el trabajo y que garantice la posibilidad de que la gente en condiciones de trabajar, y no me refiero solamente entonces a los que ya superan los 40 años, me estoy refiriendo también a esa juventud que sale de los institutos, que sale de los colegios, que sale de las universidades y que no puede encontrar una fuente de trabajo. Y uno de los aspectos, por ejemplo, nosotros habíamos planteado que el tema de las pasantías sea normado como parte de tener una experiencia laboral y que adicionalmente esas pasantías sean pagadas, porque caso contrario estás teniendo trabajadores o gente que está laborando sin salario y la Constitución establece que todo tipo de trabajo debe ser remunerado. Primerito, entonces, fíjate tú, estas cosas, estas lógicas, son las que no tienen en mente ni la Asamblea ni el gobierno. Por eso entonces es necesario establecer, por ejemplo, que sería bueno que la Asamblea se haya pronunciado cómo hacer para que paguen los que han evadido los derechos, por ejemplo, en la seguridad social. ¿O qué es lo que está pasando con esos trabajadores que tampoco están siendo afiliados? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esos trabajadores que ahora les contratan por 2, 3, 4 meses, que estuvieron dentro de la famosa ley de justicia laboral y que la Asamblea avaló ese tipo de cosas y que no han dicho nada frente a la vulneración de esos derechos? Recuerden ustedes que la famosa ley de apoyo humanitario, por ejemplo, ¿ya?, planteó el hecho de que se iba a garantizar los derechos laborales. Sin embargo, en ese lapso fueron votados más de 600,000 trabajadores. ¿Y qué dijeron frente a esa vulnerabilidad? O los salarios de los trabajadores fueron bajados también a la mitad. Hoy tenemos un pronunciamiento de la Corte Constitucional que vota abajo la famosa ley de apoyo humanitario, pero en cambio no repara en los efectos que ésta causó con los trabajadores que ya fueron vulnerados en sus derechos 3 o 4 años después. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que necesitamos valorar, que la Asamblea requiere discutir estos temas, pero no como una cuestión coyuntural, sino como una necesidad histórica de darle al país un instrumento que garantice derechos y que, bajo esa lógica de establecer entonces las condiciones de contratación o de relación entre el empleador y el trabajador, sean tan específicas para que los trabajadores no sean entonces perseguidos. Porque hay otros elementos que serían mucho más necesarios, creo yo, ¿no es cierto? O son igual de necesarios. Por ejemplo, en nuestro país solamente el 4% está organizado, ¿ya? Es decir, es un número bien reducido los que tienen contratación colectiva o que tienen derecho a una organización sindical. El conjunto de trabajadores no puede organizarse.
Y cuando ellos intentan organizarse, son despedidos inmediatamente de los puestos de trabajo o en los contratos que se están elaborando. Cuando tú entras, me refiero a un joven que se incorpore al mundo laboral por primera vez o las veces que haya sido después de haber alcanzado un trabajo, los contratos que les hacen firmar es abajo ya renunciando o firmas el contrato y tácitamente está implícito el hecho de que si tú quieres organizarte, el empleador puede despedirte como una causal de visto bueno, sin liquidación alguna. Es decir, se violenta el derecho constitucional. El artículo 326 dice que todos los trabajadores tenemos derecho a organizarnos, pero cuando ya en el contrato te ponen este tipo de cosas, evidentemente que hay, ¿no es cierto?, una amenaza, hay un acoso en contra de los trabajadores que recién se están incorporando. O lo otro que también te establecen, te hacen firmar el contrato y ahí mismo te hacen renunciar a tu derecho a ser parte de la organización sindical. Entonces, claro, es decir, ya se ponen esas cláusulas en los contratos. Se ponen ese tipo de cláusulas en los contratos y los guardan debajo de, ¿no es cierto?, del escritorio. Entonces, es una forma de impedir la posibilidad de que los trabajadores puedan exigir mejores condiciones de trabajo. Porque, si bien es cierto, el contrato, el Código del Trabajo habla de los derechos individuales, así como pueden hablar derechos normativos, como nos dice el señor Noboa, de que ya hay cosas que se repiten en otras leyes. Pero esos derechos que están en otras leyes son vulnerados si no hay organización sindical, porque tu derecho individual se cumple sobre la base del derecho colectivo, ¿ya? Y hemos visto un montón de veces, por ejemplo, tenemos trabajadores que para sostener su trabajo laboran 15, 16 horas, ganan solamente el tema del salario básico, no les importa si les afilian o no, bajo la lógica de decir por lo menos tengo un trabajo y para que no me vote el empleador. Les hacen trabajar sábados y domingos, sin pagar las horas extraordinarias y suplementarias. Ah, pero el Código del Trabajo dice que tienes derecho a todo eso. Sin embargo, no se cumple ese derecho porque el trabajo no está protegido por una organización sindical. Desde ahí el punto de vista de la valía, de la importancia que tiene la organización sindical. Porque hay que entender una cosa, la organización sindical no es que nace para acabar con la empresa, no. La organización sindical nace para proteger el derecho de los trabajadores, para que no se vulneren los derechos laborales como se vulneran en la gran cantidad de empresas, entre muchas de ellas, las que están dentro de la corporación Noboa, entre muchas de ellas, en las que están en los grupos que gobernaron con los gobiernos anteriores. Tú puedes ver, por ejemplo, el grupo del señor allá en Cuenca, del señor El Juri, de manera permanente votaba a los trabajadores cuando le daba la gana, y fue un grupo económico que gobernó al lado del presidente Correa, y no era una posición distinta a la que tiene Noboa, era la misma posición, la misma forma de vulnerar el derecho laboral. Lo que pasa es que diferentes grupos han estado gobernando con diferentes gobiernos, y esos gobiernos no han protegido el derecho laboral, han protegido los intereses de los grupos económicos. Por eso es necesario entonces establecer que requieres una nueva ley de seguridad social, pero también un nuevo código del trabajo en donde proteja al más débil de la relación laboral. Y el más débil de la relación laboral no es el empleador. El más débil de la relación laboral es el trabajador. Porque el empleador tiene la fuerza ¿en qué? En el poder económico, en la decisión de despedir o de, entre comillas, dar fuente de trabajo, sostenerse en la plaza de trabajo. La fuerza del trabajador para hacer respetar su derecho está en el tema de la organización. Insisto, no para acabar la empresa, sino para decirle, señor empleador, usted tiene que cumplir con los derechos que me garantizan la Constitución, que me establece el Código del Trabajo, como son las horas extraordinarias, horas suplementarias, la estabilidad laboral, el 13º, el 14º, porque tú tienes muchas empresas que hasta ahora no han pagado, por ejemplo, el 13º sueldo. Tienes muchos municipios que no pagan el 13º sueldo hasta ahora. Tienes muchas empresas que no pagan los salarios de los trabajadores desde el mes de enero, a pretexto, o entre comillas, porque el Estado no les entrega los recursos, por ejemplo, a estas empresas que prestan servicios profesionales, como son las clínicas particulares.
¿ya? Que tienen convenio con el IES, pero que en cambio no les pagan a los trabajadores a pretexto de que el Estado no les cumple. ¿Qué culpa tiene ahí, por ejemplo, el tema del trabajador? ¿Y qué tienen que hacer esos trabajadores que están en el sistema de salud bajo esas condiciones? Agachar la cabeza, aceptar que les paguen cuando les da la gana, ¿ya? O que no les paguen 3, 4 meses para después por lo menos tener algo. Entonces, fíjate tú la valía de la organización. Y ojo, en todos esos sectores de las empresas que laboran con la seguridad social o para el sistema de salud pública, no están al día con sus trabajadores durante todo este año. Entonces, eso evidencia la necesidad de que requieres de un cuerpo normativo en mejores condiciones, como debería ser el Código del Trabajo, como una ley orgánica, no como una ley general, porque la ley general está muy por debajo, ¿no es cierto?, de los famosos decretos presidenciales, por ejemplo, como lo quieren poner. Y hoy nos han empezado a gobernar con un montón de cosas desde el Ministerio del Trabajo. A cada rato nos hacen reglamentos, nos elaboran decretos o acuerdos ministeriales, y esos acuerdos ministeriales violentan el mismo Código del Trabajo. Por ejemplo, la Constitución te habla de que el trabajador debería incrementar sus salarios de manera anual. Pero ¿qué es lo que ocurre con los trabajadores en el sector público? 8 años congelados los sueldos y salarios. ¿Mediante qué? Mediante un acuerdo ministerial emitido en el gobierno de Correa, que se mantuvo en el gobierno de Lasso, que se mantuvo en el gobierno de Moreno y que se mantiene todavía en el gobierno de Noboa. Es decir, esos instrumentos han servido para afectar los derechos de los trabajadores. Por eso es necesaria una nueva ley y no solamente el tema de reformas parches que se hacen sobre la base de un momento coyuntural en el tema del proceso electoral. Muchísimas gracias, Nelson. Justamente escuchábamos en este momento el pronunciamiento desde la Unión General de Trabajadores con las palabras de Nelson Erazo, quien nos acaba de dar detalles y también este pronunciamiento y análisis sobre lo que sería el veto parcial que dio el presidente Daniel Noboa a las reformas que aprobó la Asamblea Nacional para poder modificar algunos artículos del Código del Trabajo. Como escuchábamos por parte de Nelson Erazo, es necesario que se cree un nuevo Código del Trabajo que proteja los derechos especialmente de los trabajadores, más no medidas parches, como ha señalado, que se refiere a estas reformas al Código del Trabajo. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.